Hola a todos, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Hoy es 20 de julio del año 2022, un día de celebración para los colombianos, pues estamos celebrando el Día de la Independencia. Hoy se cumplen 212 años de independencia y en honor a este gran acontecimiento, hoy vengo a hablarles acerca de lo que le depara a Colombia en este próximo año. Cada año, cuando se cumple un aniversario, se cumple años, y cuando se cumple exactamente un año de un acontecimiento importante, como lo es hoy, que es el cumpleaños de Colombia, se levanta una carta astrológica de la revolución solar. Esta carta astrológica estará mostrando cuáles serán esas tendencias, cuáles serán esos retos, esas dificultades que le deparan a quien se hace el estudio. Y aprovecho para contarles que estoy de promoción hasta este resto de mes, y es cualquier servicio astrológico que quieras tomar, ya sea de sinastría de pareja, que es para estudiar la compatibilidad de pareja, ya sea porque estés en pareja o quieras hacerte la sinastría con un amigo o con un socio. También, si quieres hacerte el estudio de la revolución solar, independientemente si cumples o no años este mes, todavía estás a tiempo de hacértela. Si hace poco cumpliste años o vas a cumplir años en este resto de semestre. También para la revolución lunar, que es el pronóstico para el mes. A veces tenemos meses importantes y queremos saber qué nos depara, cuáles serán esos retos, esas posibilidades y esas dificultades para ese mes. Esa es la revolución lunar. Y también, si te quieres hacer una carta astral para saber desde el momento de tu nacimiento cómo se perfila tu personalidad, cómo eres, quién eres. A veces tenemos talentos que no conocemos y también aspectos difíciles que podemos superar entendiendo una carta natal. Así pues que aprovecha, estoy con el 50% de descuento hasta este resto de mes. Muy bien, entonces hoy les quiero hablar acerca de qué nos depara a nosotros como colombianos en este año que comienza 20 de julio del 2022 hasta el 20 de julio del 2023, que se levanta de nuevo una revolución solar. ¿Cuáles serán esos retos? ¿Cuáles serán esos puntos cruciales que tendremos que enfrentar o disfrutar los colombianos? Comencemos entendiendo que no todos los aspectos se resuelven en un año. Un año es muy largo, pero también hay asuntos que son importantes. Y uno de los grandes temas importantes están relacionados con dos aspectos que ahorita les hablaré. Será la casa 8, que será una casa protagónica en este año, la casa 7 también, y otras que también serán muy importantes, pero la casa 8 y la casa 7 serán cruciales e importantes. Y también la casa 9, que es una casa que está vinculada también con asuntos muy importantes que nos acontecerán a todos los colombianos en general durante este año 2022 y 2023 hasta julio. Muy bien, entonces comencemos entendiendo que Colombia es de signo Cáncer y Colombia es un país tradicionalista por excelencia. Cáncer
defiende los valores, las costumbres, defiende lo tradicional. Sin embargo, durante este año hay un gran reto. Entonces, el Sol estará representando a la autoridad suprema del país, a la aristocracia, al presidente, a los ministros, a las figuras públicas y a las figuras masculinas que son relevantes en el país. Y en este momento la luna está en cuadratura al Sol. La luna estará representando al pueblo como tal. La luna representa al pueblo y eso significa que hay una tensión entre el pueblo y el gobierno. ¿Y por qué se da esto? La luna en este momento está regida por Aries, lo que significa que el pueblo estará muy regido por Aries durante este año. Colombia es de signo Cáncer y puede verse un gran cambio en la mentalidad colombiana durante este año, en el sentido de que la mayoría de personas tendrán más necesidad de ser más competitivas, de hacer grandes cambios y profundos en sus vidas, búsqueda de la libertad, romper con lo viejo, liderazgo. Hay una gran necesidad de romper con lo tradicional, con las costumbres. Hay una necesidad general de renovación. El presidente Gustavo Petro es de signo Aries. Por lo tanto, este cambio que tanto se ha anhelado está en correspondencia con el presidente. Por lo tanto, aunque la luna esté en cuadratura con el Sol, que es el gobierno, más bien nos está diciendo que hay una gran necesidad de cambio que es necesario, que se muestra en la astrología. Aquí yo no estoy hablando por mi cuenta, yo les estoy transmitiendo un mensaje que sale en los astros. También hay un gran reto para el gobierno y es porque hay un quincuncio con Saturno. No se preocupen en entender qué significa eso. Esto significa que habrá una tensión con los partidos de oposición y pueden haber grandes dificultades en temas como las pensiones, las tasas de mortalidad, epidemias, posiblemente se desencadenen nuevos picos o nuevas epidemias. También van a haber tensión con los propietarios de las tierras, los agricultores, las minas, la explotación de carbón y el petróleo. Estos serán grandes retos que le deparan al presidente durante este año. Mercurio estará representando todo lo que tiene que ver con el comercio, el transporte, la bolsa, los mercados, los transportistas, el mundo intelectual y literario, los periódicos, los editores, los periodistas, los medios de comunicación, la industria de la comunicación y las telecomunicaciones de la nación, los embajadores. Y en este momento, durante todo este año, Mercurio estará en trígono al Sol. Esto significa que en cuanto al comercio, el transporte, la bolsa, el mundo intelectual y todo lo que les he hablado, estarán muy bien aspectados durante este gobierno. Estas son muy buenas noticias en cuanto a la economía, pues estos son aspectos bastante sensibles y si están bien aspectados, los colombianos tendremos mucha más tranquilidad. Plutón está en oposición al Sol. Esto significa que los grandes ricos, las grandes empresas, los poderes económicos no estarán de acuerdo con el gobierno y habrán oposición. Ya bien sabemos por qué, pues la reforma tributaria no los va a beneficiar. También porque muchas cosas oscuras y turbias del país van a salir a la luz. No les va a ir bien, tampoco a las EPS. Habrán grandes cambios y transformaciones para ellas. Les va a ir mal a los delincuentes, a los criminales, a la corrupción,
a la industria petrolera. También tendrán grandes retos en cuanto a la salud y nuevas epidemias. Este año Colombia estará en la casa 11 en su sol. Por lo tanto, lo que más le interesará al gobierno durante este año será establecer alianzas con otros países, buscar alianzas internas en el Congreso de la República. La gran aspiración para este periodo es una gran renovación y cambio estructural que mejorará las condiciones de los menos favorecidos, empatía por el dolor, el sufrimiento, habrá conciencia social, se dejará a un lado el individualismo y los intereses egoístas. Por lo tanto, las palabras claves durante este año serán asociación, comunicación, cooperación y conocimiento. Bueno, y en esos aspectos que yo les hablaba, se me olvidaba también decirles que la casa 11 será otro aspecto importante que realmente será muy importante para este gobierno durante este año 2022-2023, porque será importante, será uno de los grandes pilares para comenzar, y se comienza con pie derecho, porque es demasiado importante establecer alianzas, sobre todo con el Congreso, para que los proyectos se aprueben, y ya eso es un hecho. Buscar alianzas con otros países, también la renovación y ese cambio estructural para que se mejore la calidad de vida de los menos favorecidos, porque este es un tema urgente que se ve que se va a tratar y va a tener muy buenos resultados, y es acabar con el hambre, es hacer proyectos que hagan que se mueva más recursos para este tipo de poblaciones que están olvidadas y que necesitan una atención urgente por parte de los gobiernos. Será un gran reto y en el cual el gobierno invertirá muchísima atención. Entonces eso es demasiado positivo. Entonces esos retos que representan para el gobierno será ese tema, que habrán tensiones. Sabemos que no va a ser fácil, obviamente, porque puede que haya esa tensión entre estos ricos que no quieren soltar más impuestos, y que eso puede ser un poco tensionante y maluco, pero es necesario. Tenemos que tomar conciencia que un gobierno se mueve y se sostiene por todo ese recaudo de impuestos, por todo ese tema fiscal, por todo ese asunto de los impuestos que son tan necesarios, y que en muchas ocasiones siempre se benefició fue a los ricos, y ponían a los pobres a pagar impuestos e IVA y una cantidad de cosas que queda demasiado difícil para personas que se ganan tan poco. Por lo tanto, será un gran reto importante, pero necesario. Es necesario que tomemos conciencia. Una cosa que también puede ser un poco tensionante, y es que de pronto la clase media de Colombia, que no es tan media, pero sí le tocará meterse un poco la mano al bolsillo. Pero eso se verá, los efectos se verán, y al mejorar también la calidad de vida y una cantidad de beneficios que vamos a tener, pues no nos va a doler tanto el bolsillo. Ahora bien, les voy a hablar de la luna. La luna representa el pueblo, la gente común, las masas, los movimientos populares, los asuntos que son de interés y que son de naturaleza pública. También estará representando a las mujeres, las figuras femeninas relevantes en Colombia. También estará representando los lugares públicos. Acá vemos que la luna está en sextil a Saturno. Por eso habrán temas de preocupación para el pueblo, como serán temas de agricultura,
las propiedades, las minas, la explotación de los suelos, las muertes, las epidemias, los pensionados. Sin embargo, hay un parte de tranquilidad, porque si bien es cierto que habrán cambios por la reforma tributaria, justamente esto beneficiará especialmente a las tierras y a los suelos colombianos. Los contratos de explotaciones mineras, el fracking, las fumigaciones con glifosfato y los proyectos de urbanización y carreteras que afecten a los pueblos no estarán durante este año, beneficiando así la producción del campo, que permitirá que se preste más atención al campo y a la producción de alimentos tan necesarios en este tiempo de crisis. La luna estará en cuadratura a Plutón. Esto significa que el pueblo se quitará las vendas de los ojos respecto a las grandes empresas, los poderes económicos. Los mismos ciudadanos sacarán a la luz muchos asuntos turbios de estos poderes, a quienes no les va a ir bien con el pueblo. La luna está en la casa 8. ¿Se acuerdan que al principio les dije que grandes temas tienen que ver con la casa 8? Entonces, los temas que serán de interés nacional serán también la reforma tributaria, las tasas de mortalidad, la reforma a la salud, la mujer, la equidad de género, los impuestos, las tasas de intereses, las relaciones diplomáticas con otros países, las exportaciones, los bancos, las multinacionales, la inversión extranjera. Estos van a ser temas de interés y en los que se van a destapar ollas podridas por la casa 8 y se dará una gran renovación. En la casa 8 también está el dinero, lo que significa que se moverá el dinero y habrán mejores condiciones económicas, en especial para las personas menos favorecidas y las personas de la tercera edad, mejorando sus condiciones por los auxilios que el gobierno les va a brindar. Marte rige la industria, el ejército, los militares, los soldados, las fuerzas armadas, la policía y el armamento, las guerras, los ataques terroristas, los conflictos, la violencia de todo tipo, las huelgas, el fuego, los incendios, los servicios de bomberos, la juventud masculina o una figura masculina relevante en el país. También representa a los deportistas. Y Marte estará en semisextil a Júpiter. Júpiter rige el mundo religioso y judicial. Rige también a la religión preponderante en un país. Rige los sacerdotes, el sistema de justicia, los magistrados, los abogados y los jueces, la corte o los tribunales de justicia. También rige la Corte Penal Internacional, el comercio, las finanzas a alto nivel, la prosperidad, la riqueza de la nación, la banca, los banqueros, el mundo científico y filosófico, la investigación. Esto significa que habrá armonía entre estas instancias y la industria, el ejército, los militares, los soldados, las fuerzas armadas, la policía, el armamento y los deportistas. Eso es una muy buena noticia para esos sectores. Y bueno, regresa de nuevo la casa 8. Les hablaba que la casa 8 va a ser demasiado importante en este año. Ya vimos que la luna está en la casa 8 y Marte también estará en la casa 8. Esto significa que se sacará a la luz la podredumbre de las fuerzas militares, de las EPS, de los fondos de pensiones,
de la deuda externa, las importaciones que Colombia no necesita, pues tiene sus propios recursos, las multinacionales que están en el país solo para sacar provecho y llevarse los dividendos para otra parte, sin hacer ningún tipo de inversión en el país. En ese aspecto se van a sacar muchas cosas a la luz y muchos escándalos que en su momento van a ser bochornosos, pero nos va a servir para replantear qué se está haciendo con los dineros en estos asuntos. También en la casa 8 está Quirón. Quirón son las heridas abiertas y las heridas que se abrirán en este año en Colombia tendrá que ver con las muertes del pasado. Van a desenterrarse muchas verdades. Esas son heridas que saldrán a la luz. Saldrá todo este tema de las pensiones, de los seguros, de todas las EPS. Todo esto saldrá a la luz como grandes heridas, impuestos, hacia dónde se estaban yendo los impuestos, la corrupción, todo lo que tiene que ver con la economía, con las exportaciones y las importaciones, con los grandes consorcios, con las empresas multinacionales, con la inversión extranjera. Todos estos temas serán muy sensibles, a los que el gobierno les prestará muchísima atención y se destinarán muchísimos recursos para solucionarlos. Ahora bien, Júpiter es el que rige el mundo religioso y judicial, la religión del Estado, la nación, los sacerdotes, la justicia. Bueno, ya les había hablado sobre lo que significaba Júpiter en ese aspecto que tenía con Marte. Y Júpiter está en la casa 7, es la casa de las relaciones exteriores, las relaciones políticas o comerciales. Estas sean amistosas u hostiles, los acuerdos, las alianzas, los tratados, los convenios internacionales, la diplomacia, la política exterior, los conflictos, la guerra, los arbitrajes, el país enemigo, los rivales, los adversarios. Todo esto serán temas de interés para Colombia y serán también beneficiados en cuanto a estos asuntos, y hay mejora en la economía, sobre todo por la diplomacia que se va a establecer, por todas esas relaciones internacionales y por cómo se van a manejar los conflictos. Eso es algo muy bueno que va a pasar durante este año en Colombia. Neptuno es el que rige el caos, las complicaciones, la desorganización, los grandes escándalos, las traiciones, los complots, el espionaje, la sedición, las conspiraciones, los vicios, el alcohol, las drogas, los narcóticos, las actividades ilícitas, los fraudes, las estafas, las empresas falsas, la navegación, las compañías de agua y de gas, las ideas colectivistas, los socialistas, el socialismo, el comunismo, las ideas políticas de izquierda, los monjes y las personas contemplativas y místicas, los servicios sociales, las películas, la televisión, el teatro y la moda. Y Neptuno también estará en la casa 7, lo que significa que en cuanto a la diplomacia y los asuntos exteriores
que se dan entre Colombia y otros países, pues estaremos muy vigilados respecto a tratados y convenios internacionales, respecto a temas como las drogas, la corrupción, las compañías de agua y de gas y las ideas políticas de izquierda. Estaremos bajo la mirada del mundo y eso es bueno porque eso hace que el gobierno no se vaya a desbordar en el poder. Ahora bien, Venus, este aspecto es muy importante porque tiene que ver con la economía y el flujo del dinero. Venus estará rigiendo el dinero, los recursos, las artes en general, a los artistas, los músicos, los actores, los placeres de la vida, la juventud femenina, los asuntos relacionados con la mujer o una figura femenina relevante e importante. También las instalaciones deportivas y el entretenimiento y la resolución de conflictos, la diplomacia y la paz. Hay una muy buena noticia porque Venus estará en la casa 10 y esto significa que habrán muchos recursos para estos asuntos y desde el Congreso se van a aprobar leyes que los beneficien. La atención del gobierno estará centrada en estos asuntos, mejorando la inversión en proyectos relacionados con los artistas, las mujeres, el deporte, el entretenimiento, la diplomacia y la paz. También vamos a tener renombre internacional y seremos muy reconocidos por estos aspectos, algo muy positivo. Urano es el que rige el progreso, los descubrimientos, los avances científicos, los inventos, la electricidad, la aviación, las transformaciones repentinas, las perturbaciones o las explosiones violentas, los disturbios, los movimientos revolucionarios o de oposición, los eventos sorpresivos e impredecibles. También rige las tensiones políticas, el individualismo, las empresas de libre mercado, la competencia, las ideas políticas de democracia, libertad e independencia, las ideas de derecha, las agrupaciones cívicas, los independistas, los anarquistas, la rebeldía, los avances tecnológicos, la ciencia, la electricidad y la astrología también la rige Urano. Y Urano estará este año en la casa 9. Eso significa que habrá innovación e investigación en esos aspectos. Eso también va a ser muy positivo para Colombia y estaremos bastante beneficiados. La casa 9 también es la casa de los benefactores. Saturno es el que rige la administración, la política, el partido de gobierno, las personas que son de edad avanzada y una figura masculina relevante. También estará mostrando las epidemias que habrá en el país, los propietarios de tierra, los agricultores, los terratenientes, las minas, el carbón y todas las industrias relacionadas con los metales y los minerales. También muestra las restricciones y las dificultades, las muertes que se darán en personas importantes del Estado o el descontento público. Bueno, acá es un poco complicado porque Saturno estará rigiendo la casa 6 y la casa 6 toca temas como son la salud pública, las epidemias, los servicios sanitarios, los trabajadores de la salud, los funcionarios públicos, el ejército, la policía, los bomberos y las tasas de desempleo. Será un gran reto y acá van a haber muchas dificultades inicialmente y restricciones, pero con todo lo que hemos visto de positivo, sobre todo en ese aspecto positivo que tenía el Sol,
se puede ver que aunque son elementos de tensión, también se le va a prestar muchísimo interés porque son cosas bastante sensibles y que son importantes que se mejoren, porque la casa 6 en el gobierno de un país es demasiado importante. Un aspecto positivo en medio de toda esta tensión, y es que la luna se encuentra en trígono con Saturno, por lo que quien más se verá beneficiado al resolverse estos asuntos será el pueblo. Ahora les voy a hablar acerca de Plutón. Plutón rige todo lo que tiene que ver con las grandes transformaciones. El renacimiento, la regeneración, los ciclos de vida o muerte, el trabajo organizado, las cadenas de tiendas, las grandes empresas y la riqueza, los grandes poderes económicos, la medicina forense, la violencia, los crímenes sexuales, el submundo, el inframundo, todo aquello que está oculto a la vista, que se realiza en la oscuridad o a espaldas del público, lo secreto, lo encubierto, las actividades detectivescas, las labores de inteligencia, los manejos y la manipulación de los políticos, el espionaje, el crimen organizado, la delincuencia, los secuestros, la coacción, el chantaje y la extorsión, las actividades subversivas, el terrorismo, las alcantarillas, las cañerías, las cloacas, los desechos, la corrupción y las dictaduras. También tiene que ver con la destrucción, la energía atómica y nuclear, el petróleo y la industria petroquímica, los virus. Y Plutón va a estar, que rige esos temas de los que les hablé, va a estar en la casa 5. Por lo tanto, todos estos temas van a llevar a asuntos que están vinculados con mejoras en la tasa de natalidad, una inversión importante en proyectos vinculados con la población infantil, con las escuelas, con el mundo artístico, con el teatro, los museos, los sitios de diversión, el entretenimiento, el placer, el mundo del espectáculo y de la moda, el deporte, las especulaciones bursátiles, los juegos de azar. Todo esto va a ser muy beneficiado por Plutón, aunque Plutón es transformación y renacimiento y afecta todos los aspectos de los que les hablé, pero en base a eso va a haber grandes inversiones en esos sectores de la población que en gobiernos anteriores también habían sido un poco abandonados. Muy bien, estos son los retos que nos espera a todos como colombianos durante este año. Son retos que son bastante desafiantes en algunos momentos, duros, pero que también vienen cargados de grandes transformaciones, de cambios que han sido esperados y añorados durante muchísimos años, y ahora, estudiando esta revolución solar de Colombia, comprendemos que lo que se avecinan son realmente transformaciones, sobre todo en estos sectores que han sido tan vulnerados. El trabajar erradicando y trabajando de la mano con proyectos de gobierno que beneficien a los más desfavorecidos, acabar con el hambre, hacer esas inversiones importantes en el campo, reformas en la educación, en el arte, en la cultura,
y el hecho de que tengamos tan buenas alianzas con también otros partidos para que salgan a la luz los proyectos, el hecho de que estemos en la mira internacional también permite que acá no se haga lo que se les venga en gana y en realidad se ve un buen año. Ahora bien, de todas maneras yo les estaré hablando cuando hayan acontecimientos importantes a nivel astrológico para irles contando, porque un año tiene mucha tela para cortar, pero serán los grandes retos y las grandes posibilidades que tenemos como colombianos. Que se terminen de disfrutar este día festivo de celebración, el Día de la Independencia de Colombia. Y les recuerdo de nuevo la invitación para que aprovechen este 50% de descuento que tengo hasta final de mes de todo lo relacionado con la astrología, llámese carta natal, revolución solar, revolución lunar, la sinastría de pareja, en fin. Les mando un gran abrazo.